ruso, salió el sol. ¿Cómo se dirá en ruso? Eso sonaría raro, pero aquí tenemos a alguien que habla en ruso, pero además es médico, médico de verdad de la Universidad Estatal de Siberia, pero también médico de las corporaciones, de las empresas. Y ya te voy a decir por qué. Él es Andrés Felipe García Ospina, bienvenido. Además es coach y experto en neurociencia. ¿Cómo se dice buenos días, salió el sol en ruso? Добрый день, вышло солнце. Ave María. ¿Qué son las 11? Sí, sí. Ay, o sea, me llaman a Poquito. Sí, o sea, a las 11, imagínense hasta ¿Salió el sol en ruso? Вышло солнце. Vizla Sonce. Bien, sí, son las 11. No, Vizla. Vizla, bien, Vizla bien, Sonce. excelente. Ay, qué Vizla lindo. Sonce. Aquí estamos aprendiendo varios idiomas. Nuestro título del programa, bienvenido, Muchas gracias. Andrés Felipe. Vamos a hablar acerca de la felicidad corporativa. Y es que es muy importante el tema del diagnóstico de qué tan felices están los empleados, los funcionarios, los trabajadores de cada una de las compañías y de las empresas, porque de ahí también nace la productividad y los buenos resultados que como objetivo pues tiene todas las empresas. ¿Por qué es importante un doctor de la felicidad allí adentro de las empresas? Excelente pregunta, mira, es muy importante porque es algo que las empresas han estado evolucionando últimamente, pero falta todavía más, que es pensar en la gente, en las personas que están en la organización. Entonces, yo como doctor, ¿qué hago? Siempre lo pongo como desde este punto, como el diagnóstico. Yo digo, para tratar algo hay que diagnosticarlo primero. Lo que se está haciendo ahorita generalmente es dar mentorías, dar cursos de 2 semanas a los empleados para aumentemos productividad, sintámonos felices, conozcámonos. Pasan 2 semanas y no cambia nada. Claro. Es como este acetaminofén que te dan y te dicen, tómeselo y después miramos. No, aquí lo importante es buscar el diagnóstico, mirar cuál es el problema subyacente para después tratarlo. Entonces, Claro. ese es el enfoque. Porque desde ahí nace, pues obviamente todos los índices de ansiedad, de depresión, dicen que las cifras son altísimas de infelicidad laboral, casi que el 70% de los colombianos está infeliz en sus trabajos y eso se siente desde que llega un lunes y quiere que sea viernes, de todo el día criticando a su jefe, tiene conflictos internos, el clima organizacional es desfavorable. ¿Qué está pasando en las empresas hoy día y por qué la gente está infeliz? ¿Cuál es su diagnóstico, doctor? Obviamente depende de cada empresa, por eso con nuestro diagnóstico, que es la herramienta Vipro, que tenemos con el equipo de Mide la Felicidad, lo que intentamos es mirar cuál es el problema como tal en cada área de la organización. Y sí, toda la razón. Hay un gran problema, ¿por qué? Porque las empresas, lo cual está muy bien, se centran mucho en el cliente externo, en el que venden, pero nosotros hablamos de que los empleados son el cliente interno. Y sin ese cliente interno no vas a tener el cliente externo. Entonces, lo principal que es hacer cosas para que tu cliente interno, que es tu trabajador, quiera estar en la compañía. ¿Por qué? Porque está demostrado que si lo haces, el 30% de ellos va a pedir y a solicitar y como tal a recomendar tu compañía. ¿Sí? Va a aumentar la productividad en un 40%, el ausentismo y la rotación en un 30% menos. Y todo eso se traduce en lo que realmente, obviamente, al final de cuentas es importante para las empresas y es rentabilidad. Claro. Bueno, doctor, una pregunta que tiene que ser obligada. El tema de la felicidad, el clima laboral, se expresa a través de unos procesos. Voy sintiéndome cada vez peor, menos ganas de ir a trabajar, menos ganas de relacionarme con mis compañeros y por ende mi capacidad productiva va a bajar. ¿Cómo contrarresto esto frente a que el único que se siente así soy yo? El resto de mis compañeros se tratan bien entre ellos, les parece buenísimo el trabajo, el jefe es más querido con ellos porque también yo he generado como una distancia con mi jefe. ¿Cómo cambiamos ese chip de esa pieza que no está funcionando bien? Pues mira, en lo que hemos encontrado en nuestras investigaciones, lo que encontramos es que la felicidad se difiere de un 50% en lo que tú lo que tú llevas antes de la organización y un 50% la cultura organizacional de tu compañía. O sea, no todo depende de que la empresa haga todo por ti, depende también de ti, pero también la empresa tiene que dar las herramientas para que tu vida personal, familiar, también esté acorde.
Porque si tú estás pensando en miles de preocupaciones y la empresa no mira eso, no te colabora, pues no vas a poder rendir. Claro. ¿sí? O sea, hay varios factores, ¿no? Entonces, queda claro que es un tema cultural, familiar, de Exacto. economía, Exacto. para poder rendir. Pero aún así, tiene todas las condiciones, se le brindó todo. No quiere. O sea, Se rehúsa a poder estar en un buen ambiente laboral. Entonces tocaría ya que como tal fijarlo a un tema personal. Mirar qué es lo que está pasando en esta persona y mirar más que todo el pasado. La persona cuando se refleja, cuando muestra eso, no es por de pronto porque algo esté pasando en este momento, sino porque experiencias pasadas están constantemente en choque en su cerebro con lo que pasa ahora. Yo ponía un ejemplo muy interesante, es el tema del miedo. El tema del miedo es algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro hay una estructura que se llama la amígdala, constantemente se activa cuando siente miedo. Y esa amígdala tiene memoria. Un ejemplo que ponía que nos daban en una organización era lo siguiente. Él estaba pasando cerca de la sala de juntas. Era un ejecutivo que llevaba 20 años. Estaba perfectamente, era el jefe. Cuando pasaba por al lado de esa sala de juntas y se sentaba, inmediatamente su percepción cambiaba. Su forma corporal se cerraba, se sentía muy mal, sudoroso, se quería ir. No entendía por qué. Fue hasta mucho después que él se dio cuenta que hace muchos años, en su primer trabajo, él constantemente estaba en salas de juntas y lo habían humillado en esas salas de juntas. Él creó ese trauma, lo envió a su subconsciente. Ajá. Y solamente sin ser consciente de eso, eso es lo más difícil. Simplemente su cuerpo mostraba esas reacciones. Entonces, por eso es muy importante tratar tanto a la persona como tal, a la organización como tal. ¿Y cómo se mide la felicidad? Porque hablamos de felicidad, parece un tema sencillo, pero puede ser muy abstracto en el sentido de que ¿cuál es la definición de felicidad para ti y para mí? Tiene que ver con términos de bienestar. ¿Cómo se podría diagnosticar entonces en términos generales lo que es felicidad para alguien que está bien pero no parece, para alguien que es productivo pero es infeliz? No, como estos rangos de felicidad en cada una de las empresas y corporaciones, por ejemplo. Exacto. Entonces, era algo que siempre nos decían al principio, sobre todo a mis padres, porque es una empresa familiar, mide la felicidad, y era, pero esto es subjetivo, ¿cómo va a decirme que están mal si yo los veo bien? ¿Sí? Y era muy complejo y en cierta parte podrían tener razón. Por tal motivo, nosotros, junto con mi familia, logramos hacer que nuestra herramienta fuera científica. Logramos a través del método científico, y por eso yo me incluí como médico, ya que lo manejo, realizo investigaciones, demostrar bajo ciertos parámetros que realmente sí hay un problema en cuanto a felicidad, que obviamente se subdivide en muchas cosas: bienestar, cultura, miedos, beneficios, etc. Entonces, al reunir todo eso, se puede generar un diagnóstico para quitar esa subjetividad, que claramente es algo que, pues, con lo que no se puede debatir. Claro, porque es que además cuando uno es infeliz en el trabajo, todo se expresa, ¿no? Y el cuerpo empieza a somatizar todo lo que es esa ansiedad, esa depresión, esa falta de motivación diaria para ir a trabajar. ¿Cuáles son esos componentes también físicos? Tú como doctor no solo de la felicidad, sino también doctor en medicina, que se van expresando a lo largo del tiempo, porque esto tiende a empeorar. Ya después uno tiene gastritis, ya después tiene otras enfermedades que son a veces incurables. Exacto. Entonces, lo principal es que cuando nosotros somos infelices o estamos en un mal ambiente laboral, sentimos estrés. El estrés activa una hormona que se llama cortisol. El cortisol es lo que nosotros, por ejemplo, sentimos cuando queremos huir de algo. Si hay un problema y vemos al ladrón, el cortisol se activa. ¿Para qué? Para que nuestro sistema cardíaco, nuestros músculos se llenen de sangre, energía y podamos huir. ¿Sí? Digamos que es como un método de supervivencia biológico, está muy bien. El problema es que ese ciclo se vuelva crónico, que tú constantemente estés en un estrés con cortisol siempre alto. ¿Qué te va a llevar eso? Te va a llevar a obesidad, porque vas a sentir ansiedad. ¿Y qué te lleva a eso? Generalmente a comer, o al revés, dejas de comer. Wow. Te va a llevar a que tengas problemas con la presión arterial. Y si tienes un problema subyacente, ya sea por familia, ya sea porque alguna otra síntoma, se va a arraigar mucho más y vas a estar peor. Entonces, enfermedades mentales, por ejemplo. Muchas. Síndrome de burnout. ¿Burnout? Sí, ¿Y esa cuál es? Eso se llama agotamiento crónico. Uy. Que ya es cuando, inclusive ya cuando cambias de ambiente, igual te sientes mal.
porque ya llega una parte tan crónica que el cuerpo no se puede recuperar Pero y eso requiere... es mental. Es decir, ese agotamiento crónico también uno lo dice, es que me siento tan cansado hoy. Uy, es que hoy sí no doy una. No, ay, Exacto. cómo me gustaría recostarme un ratico. Y no te recuperas. Y no se No. para de ahí, no lo logra. Pero es un tema mental que le estás dando la información a tu cuerpo diciendo, no puedo, no soy capaz, estoy cansado, estoy apagado. ¿Y eso cómo se cura? Siendo No se cura. positivo, digo yo, o sea, mi respuesta sería, doctor, díganos, de verdad, yo cuando me siento así, no, vamos a hacerle, Pero tú vamos y a yo, meterle pero energía. cuando ya es una enfermedad o patología, ahí que... Es que, Porque si cambia de trabajo y sigue igual, ya Hay se que- instauró. Sí, Sí, o sea, ya claro. se instauró, entonces primero tienes que Ya es su cambiar las forma de cosas. vida. Sí, tienes que cambiar como tal lo que está pasando y conseguir generalmente mucha ayuda. Puede ser psicoterapéutica, puede ser con diferentes tipos de relajantes, Sí. porque ya es solo un ciclo y salir de ese ciclo es muy difícil. Entonces, es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado y por eso lo decimos en las organizaciones. Yo miro a la organización como una persona. Ujú. Entonces, y las células son las personas. ¿Qué pasa si una célula empieza a actuar mal? Está estresada, no hace su trabajo. Puede ser desde una enfermedad grave hasta un cáncer. Claro, Y esa gravísimo. persona se puede volver el cáncer de la compañía que lo haga perder. Y si es un ejecutivo grande, imagínate, y está con ese síntoma, va a dejar muchos Vas a negocios, ser el eje. va a rendir al mínimo para que no lo saquen, pero no es rentable. No, totalmente, Andrés Felipe. Bueno. Y los hábitos que se desarrollan día a día también hacen parte de la responsabilidad de un trabajador. No solo cumplir una función, sino también autoconocerse, autogestionarse, trabajar en su desarrollo personal, espiritual. Es un 360, porque no solo es una función operativa. ¿Cuáles son esos hábitos que le podemos recomendar hoy a nuestra teleaudiencia aquí de Salió el Sol de Canal 13 para aquellas personas que se sienten infelices? ¿O cómo tomar esa vitamina diaria de felicidad Exacto, en el para trabajo? sentirse mejor. Exacto, Y no para caer estar en esa bien, en ese agotamiento crónico y un problema para psicológico. evitar problemas de salud peores. Exacto, pues hay muchos tips, claramente. Lo primero que hay que hacer es un poco como cambiar ese chip, o sea, identificar cuál es el problema. Si el problema son mis compañeros, porque me hacen la vida miserable en el trabajo, por ejemplo, hay que hacer algo para eso. Hay que hablar con ellos, hay que hablar con la organización, porque no puede ser que mi trabajo me guste, lo haga bien, a mi jefe le guste, pero sienta esa infelicidad por los compañeros que tengo al lado. Ujú. Entonces, lo principal que hay que hacer es trabajar en conjunto. Este es un trabajo multidisciplinar, en donde tú primero te das cuenta de que como persona tienes que primero arreglar las cosas que tengas internamente. Hablábamos del pasado, por ejemplo. Muchas veces cargamos con esos trabajos anteriores e inclusive en el nuevo miramos las cosas malas de antes. Sí. Entonces, si no dejas el pasado un poco atrás, pues siempre lo vas a tener ahí y va a ser como un catalizador que no te permita estar bien. Muy bien, doctor, pues temas muy interesantes que podemos consultar también. ¿Dónde lo podemos ubicar? ¿Cómo le podemos escribir? Plantearle inquietudes para que usted nos ayude a dar respuestas. Claro que sí, pues en mi caso personal, Andrés Felipe García Ospina, en todas las redes, LinkedIn, Facebook, en Instagram como Doc García 2022 y en la empresa, todas las redes las pueden encontrar como @midelafelicidad. Ahí tenemos no solo la herramienta diagnóstica científicamente comprobada, que no solamente la utilizamos en Colombia, sino en toda Latinoamérica y en poco tiempo en Estados Unidos también, sino también tenemos, como decimos, el tratamiento, ¿sí? Con una empresa que hace poco abrimos que se llama Business Happiness Officer Services. Mira. Entonces, con eso tenemos el diagnóstico, por un lado, pero también te podemos dar todo el tema del tratamiento para que ahora la empresa no solamente se quede con la información, sino que pueda hacer algo, no como acetaminofén, sino como algo No más... pañitos de agua Eh, tibia, exacto, sino no cositas directo sencillas. al punto del asunto. Al grano, Exacto. pues muchas gracias, doctor, por acompañado. Muy joven, además, y tanta experiencia y Sí. tantos estudios, además, en un país que, bueno, ahora pasa una situación bien compleja con el tema de la guerra. Con Ucrania no es fácil, me imagino, estar en Rusia. Docente para muchos, universitario en docente, Rusia. además clases de ruso. Oiga, las clases está chévere. ¿Cómo haríamos, aparte del tema médico, queremos aprender ruso con Beatriz? ¿Dónde Uy, nos no, comunicamos? ese, mejor dicho, No, ese el- idioma es muy el difícil. idioma, entre más difícil es más interesante, ¿Sí? porque es algo que no todos tienen. Tienes que verlo desde ese punto. Cuando la gente dice, no, Andrés, siento como aprenderme otro alfabeto, porque tengo otro alfabeto, yo digo, pero ¿quién hace eso? Siéntete especial porque tú lo vas a hacer.
Y es una lengua que no solo hablan en Rusia, lo hablan en más de 15 países. Mira. Entonces tú puedes viajar a toda esa parte y conocer una cultura que no es lo que está pasando ahorita. La cultura rusa de verdad es muy bonita, es linda, es gente trabajadora, es gente que le ha tocado muy duro, ¿sí? Entonces yo la verdad espero que ese tema de la guerra pues pase pronto. Sí me alcanzó a afectar, yo estuve allá cuando fue el ¿Sí? tema de la guerra, sí, y ver a las familias sufriendo y ver todo eso es... De cerca vivir eso, lo que nosotros estamos viendo Yo- por televisión, porque está tan lejos que parece Yo lo vivo lejano. cerca también. Mi sobrina, mi cuñada son ucranianas. Ucranianas, Ah, sí. mira. Mi sobrino es ucraniano. Y los abuelos de ellos están allá, refugiados en Polonia. Entonces, complicada la Sí, cosa. sí, Por sí, eso, yo sé. el tema Rusia-Ucrania no está fácil. Esperemos que aquí pues también no nos afecten con más coletazos con el tema del maíz y otras cosas que está Exacto. pasando. Pero por ahora la invitación es a ser felices y aprender de muchísimas cosas que nos pueden llenar el alma y nuestra cabeza. Doctor, mil gracias. Muchas gracias. Gracias, Andrés Felipe. Yo soy